Estas palabras fueron pronunciadas por un desconocido a la línea de emergencia en los Estados Unidos. Provenía de un hombre cuya voz delataba su edad, que según la policía no pasaba de los 40 años. Escucharon detenidamente al sujeto y se quedaron perplejos tras escuchar las palabras que salieron de él. Al principio consideraron que provenía de una persona que intentaba jugarles una broma, pero aquella confesión la daba con tanta seguridad que les hacía dudar. Dejaron que les diera más información, pero en lugar de esto, se volvía más descriptivo, con afirmaciones como que le había apuñalado 40 veces, que estaba condenado eternamente, y que esta no era la primera vez que lo hacía. Había algo en él que les daba terror, pues sollozaba tanto que les hacía pensar que estaba arrepentido, pero no era así. A pesar de que ya han pasado muchos años, continúa provocando terror en aquellos que conocen el caso, y aseguran que ningún perpetrador se le iguala, pues el asesino de la voz llorosa cínicamente telefoneaba después de haberle quitado la vida a su víctima. Era la cuarta vez que el mismo individuo telefoneaba a las autoridades, y la confesión siempre se producía después de perpetrar cada asesinato. Y pese a estos avisos posteriores a los crímenes, los investigadores tardaron 2 años en detener al conocido asesino de la voz llorosa, cuyo sobrenombre provino de la atrocidad empleada durante dichas conversaciones. El vistoso estado de Austin vio nacer a Paul Mitchell Stephanie un 8 de septiembre de 1944. Su vida desde los 3 años tuvo severas complicaciones a causa de la muerte de su padre, y su mamá, al no poder mantener a sus 9 hijos, se vio obligada a rehacer su vida junto a otro hombre, cuyo comportamiento violento y agresivo se tradujo en golpes contra los niños. A todos los llevó a vivir a su rancho a las afueras de dicha localidad, el cual se convertiría en el escenario de interminables golpizas y agresiones que en una ocasión lo llevó a arrojar a los niños por las escaleras. Y por supuesto que su mamá no hacía ni decía nada, pues ya lo tomaba como el padre legítimo de los niños, que según ella, tenía todo el derecho de hacerlo. Paul también era víctima de este maltrato, por lo que al graduarse de la escuela secundaria, y con edad suficiente para trabajar, decidió dejar a su familia disfuncional y se mudó a St. Paul, en Minneapolis. Aquí sería empleado en una empresa de camiones para herramientas, y más tarde lo contratarían como conserje de un hospital. Hasta este punto de su vida su comportamiento era de lo más tranquilo, tanto así que en el plano sentimental le iba bastante bien, pues llegó a tener pocas pero duraderas relaciones, que lo llevaron a encontrar a su única esposa, y madre de su hija Beverly Linder. Pero de un momento a otro su carácter empezó a ser tan abusivo y hostil con su esposa, que provocó que lo denunciara, pues debían hacer algo con esta incontrolable agresividad. Las autoridades, al ver su comportamiento, llegaron a reprenderlo, pero no era suficiente, así que al ver que su comportamiento solo lo llevaría a un hogar, como el que había tenido cuando era un niño, su esposa solicitó el divorcio, y como consecuencia su hija fue apartada de él. A esta vida personal resquebrajada se sumó también su despido de la fábrica donde ejercía como conserje, pues había violado el código de ética, y aunque en 1977 trató de conseguir otros empleos, nadie le daba la oportunidad por miedo de lo que pudiera hacer. Paul lentamente mostró su verdadera cara, la cual ya afectaba sus relaciones personales, pues incluso una de sus novias huyó a su país ante las amenazas, que si lo dejaba, la buscaría y mataría. Esto ya era serio, y a pesar de que hubo algunas denuncias, al no pasar a mayores, no les dieron la importancia que merecían. Su comportamiento desmedido provocó que muchas personas, que antes eran cercanas a él, se alejaran, pues nadie podía con su carácter, y lo peor vendría en la víspera de Año Nuevo de 1980, cuando Paul entró en una espiral autodestructivo que desembocó en su primer intento de asesinato. Todo ocurrió cuando Paul, enfadado por su despido, y con el pretexto de haber sido abandonado por su novia, decidió regresar a las instalaciones de la empresa en busca de venganza. En el lugar causaría una desgracia que provocaría que sus jefes se arrepintieran, pero su furia hacia ellos se detuvo cuando su mirada se centró en Karen Potak, una joven universitaria de 20 años, quien se cruzó en su camino y vio en ella la víctima perfecta para descargar toda su rabia.
Karen regresaba a casa después de una noche de fiesta. Iba tan descuidada que jamás se dio cuenta que detrás de ella venía Paul con una barra de hierro que usaría para golpearla brutalmente, hasta romperle el cráneo. La joven no respondía, así que tras percatarse que nadie andaba por ahí, decidió dejarla malherida cerca de unas vías del tren. Se acercó a una cabina telefónica e hizo una llamada al 911 para dar parte a las autoridades de lo que había sucedido. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Hello? Con ella iniciaría una ola de asesinatos que continuarían durante los siguientes 2 años, en donde la policía, de voz del asesino, se enteraría de sus crueles actos, pero ante la falta de pruebas para inculparlo, también contribuyeron para que continuara, pues el hombre inicialmente se hacía pasar como un transeúnte que las encontraba en su camino. Esto expresó Paul entre lamentos a la policía, haciéndolo pasar como que un tercero era el asesino. Su voz era tan agitada que no les permitía cuestionarlo más. Únicamente les indicó el sitio y luego de esto, finalizó la llamada. Cuando la policía y varias ambulancias se presentaron en el lugar, se toparon con una escena horripilante. Una joven con la cabeza destrozada y envuelta en un pequeño charco de su propia sangre. Tanto los paramédicos como la policía se asombraron al ver que la víctima había sobrevivido. Karen tuvo múltiples daños cerebrales, pero daba gracias al cielo por estar viva, al tiempo en que le suplicaba que dieran con él, pues estaba segura que no sería la primera vez. Y sus palabras desgraciadamente se cumplieron, pues el 3 de junio de 1981, un grupo de adolescentes caminaba por un área boscosa, cuando se encontraron con el cuerpo de una mujer. Kimberly Copton, de 18 años, que había sido apuñalada 61 veces con un picahielo y estrangulada con un cordón de zapato. Era su segundo ataque, pero la policía desconocía que fuera del mismo autor. Buscaron por el lugar alguna pista para dar con su identidad, pero sus intentos eran inútiles, pues Paul era muy cuidadoso y evitaba dejar rastro. Permanecieron por algunos minutos en el lugar, al tiempo en que los investigadores recaudaban algunas pruebas, y fue entonces cuando la línea de emergencia les informó que había llamado el mismo hombre para confesar del homicidio, pero aquí ya se inculpaba abiertamente. Su voz estaba entrecortada, parecía desesperada y al mismo tiempo cínica, por lo que la policía se vio obligada a rastrear la llamada y de inmediato les indicó el lugar en donde estaba, pero vuelvo a mencionarlo. Tenía una astucia fuera de este mundo que era utilizada a su favor, pues antes de que ellos llegaran, Paul ya había abandonado el sitio. No sabían cómo actuar, pues era la primera vez que sucedía. Pensaron en advertirles a las mujeres de andar solas, pero no querían causar pánico colectivo, así que esperaron a que diera el siguiente paso. Y parecía que tenían una conexión, pues 2 días después de haber asesinado a Kimberly, llamó a la línea de emergencia para informarles que habría más crímenes. El hombre tardaba tanto tiempo en hablar con ellos que podían localizarlo con facilidad, pero era muy complicado dar con él físicamente, pues así como asistían al lugar, él ya se había esfumado. La ansiedad que despertó Paul por conseguir más víctimas se intensificó, tanto que ya no demoraba para hallar a la siguiente mujer, como sucedió con Kathleen Jennings, de 33 años, a la que el 21 de julio asaltó en su domicilio y ahogó en la bañera. Solo que este asesinato lo hizo a modo de que pareciera un accidente, precisamente para burlar a la policía, ya que aquel día no hubo llamada al 911 para relatar sus actos. Y vaya que consiguió lo que quería, pues en el informe se dictaminó que se trataba de una muerte accidental, al no hallar indicio de criminalidad. Los asesinatos ya eran una situación alarmante, pero por alguna razón que hasta ahora se desconoce, la policía no avisó a las mujeres sobre el peligro que este hombre representaba, solo lo dejaban actuar,
y así descargar todas las frustraciones que llevaba cargando de tiempo atrás. Y al ya perder el control de sí mismo, atentó contra Barbara Simmons, una enfermera de 40 años, quien se convertiría en su cuarta víctima. Con Bárbara realizó un ejercicio que buscaba aplicar en las próximas mujeres, pues tuvo la desfachatez de seducirla en un bar, y cuando se dispuso a llevarla a su casa, la introdujo en un camino que desconocía, y una vez que se detuvo, se acercó a ella como si intentara besarla, pero brutalmente sacó un cuchillo y la apuñaló 40 veces. El cuerpo sin vida de Bárbara quedó abandonado en un sendero próximo a Mississippi, cerca de Minneapolis, y a los pocos minutos de hacerlo, entró una llamada al 911 para avisarles lo que había sucedido, haciéndoles hincapié que no se detendría, pues en parte era placentero. Durante las investigaciones, los agentes trataron de localizar al hombre con quien Bárbara había conversado, y se marchó del bar aquella noche. Para su suerte hubo varios testigos que hablaron y llegaron a describirlo, lo que les permitió que obtuvieran un retrato del sospechoso, el cual lo planteaba como un hombre que tenía aproximadamente 40 años, 1,80 m de altura y 85 kilos de peso, cabello negro con entradas muy marcadas y peinado hacia atrás, y sin olvidar que su tez era un poco oscura. El proceso de investigación ya había comenzado, y este consistía en rastrear las zonas solitarias de la ciudad, donde estaban seguros, sería más fácil dar con él. Y fue algo exitoso, pues en esos mismos días en que la vigilancia estaba más centrada en su localización, Paul cometió un nuevo crimen hacia una sexoservidora llamada Denise Williams. Se cuenta que solicitó los servicios de la joven de 19 años, la subió a su auto y condujo hasta un lugar solitario y apartado. Pero antes de que Denise se diera cuenta, el asesino le estaba clavando un destornillador, que terminó por herirla 15 veces. A pesar de la gravedad de las heridas, la joven bastante consciente se defendió. Tomó una botella de vino que estaba tirada en la alfombra del auto, la sujetó con fuerza y golpeó a Paul en la cabeza, dejándolo malherido y sangrando. Entre gritos y un llanto incontrolable la mujer escapó, pero estaba tan solo que por un momento pensó que ante la falta de ayuda se derrumbaría y moriría en el lugar sin que alguien se enterara quién lo había hecho. Pero en ese momento un hombre que pasaba por ahí escuchó sus gritos de dolor. Se acercó a ella y tras escuchar de voz del hombre que estaba segura, se desmayó. Entretanto el asesino huyó despavorido, pero cuando llegó a casa se percató que necesitaba ayuda médica urgente, porque su herida era profunda y no paraba de sangrar. Esto era debido a muerte, así que desesperado Paul avisó a emergencias, pero esta llamada supuso el principio del fin, porque reconocieron su voz gracias a las anteriores comunicaciones que habían tenido, ya que había mucha similitud auditiva con respecto al denominado asesino de la voz llorosa. El hombre por supuesto que fue aprehendido, y se cuenta que durante el interrogatorio previo, para confirmar si Paul era el asesino serial, inconscientemente se desenmascaró, al utilizar el mismo tono de voz que el de las llamadas posteriores a los asesinatos. Además, al verlo en persona, su físico coincidía con el que los testigos del bar habían dado. El detenido, que tenía 37 años, fue acusado de intento de asesinato de Denise Williams y de la muerte de Barbara Simmons en un juicio celebrado en 1982, donde la fiscalía llamó a declarar a la hermana de Paul, que confirmó que la voz que se escuchaba en las grabaciones correspondía a la de su hermano. El jurado declaró a Paul Stefani culpable y fue condenado a un total de 58 años en prisión, solo que había una situación que hizo dudar sobre el veredicto final, pues no había pruebas suficientes para inculparlo por el resto de los asesinatos. Pues hay que recordar algo, era bastante bueno para ocultar lo que hacía. Y aunque la voz de las grabaciones apoyaba la condena, solo estaban seguros de dos, del intento de asesinato de Denise Williams y de la muerte de Barbara Simmons, por lo que el encargado de la investigación decidió callar, ya que de plantearlo al juez su condena se habría reducido. Así que decidieron mantenerlo en silencio y que se actuara conforme lo que dicta la ley. Una vez entre rejas, el preso se dedicó a conceder entrevistas a los medios de comunicación y a asegurar que todo lo había hecho, porque escuchaba voces que le incitaban a hacerlo. A ningún medio de comunicación se le negó el acceso, pero había una exigencia en la vestimenta de las reporteras, que desde un principio se dejó en claro.
y esta era que ninguna vistiera de rojo, porque era el color que llevaban las víctimas del asesino en serie durante los ataques. Así que desconocían cómo podía responder si llegaba a verlas así. Pero las sospechas que tenía anteriormente el encargado de investigación fueron aclaradas por el propio Paul, tras confesar en 1997 el número de víctimas asesinadas. Una confesión que solo hizo porque el médico de la prisión le había diagnosticado cáncer de piel, una enfermedad degenerativa que lo llevó a la muerte tiempo después. El asesino aseguró que prefería ir a la tumba sabiendo que todo estaba arreglado y que en su pecho ya no guardaba ningún secreto que lo atormentara. Además expresó que si le pudieran conceder un último deseo, sería poder retroceder el reloj, pues según él, su intención no era dañar a nadie. Durante los últimos 15 años que estuvo encerrado, Paul, que en aquel entonces tenía 53 años, se preguntaba a sí mismo qué lo había llevado a cometer estas atrocidades, y claro, no hubo respuesta ante su cuestionamiento. Después de estas palabras relató cómo cometió los asesinatos, y aportó datos que solo podía conocer el autor de los hechos. Un año después de su confesión, el asesino de la voz llorosa murió de cáncer en la prisión de máxima seguridad de Orr Park Heights. De esta manera, el 12 de junio de 1998, finalizó la vida de uno de los asesinos más temidos en los Estados Unidos. Y más allá de la forma en cómo actuaba, les daba escalofríos al pensar que todavía tenía la sangre de llamar por teléfono a emergencias para contarles lo que había hecho, y que de no haber sido porque su última víctima lo hirió, jamás habrían dado con el asesino de la voz llorosa. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.